Amén. El versículo 10 de Efesios, versículo 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, eso vimos la última clase, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo. Hay una versión que a este texto, en vez de reunir todas las cosas en Cristo, usa el texto la cabeza, bajo una cabeza. Claro, se asume bajo una cabeza, que en vez de usar el término Cristo, usa el término bajo una cabeza, porque bajo la cabeza de Cristo está el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todas las cosas son reunidas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la plenitud de los tiempos? Efesios dice, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si usted no tiene esta clase, la lección 7, cuyo título es hacer que en Cristo sean reunidas todas las cosas, pídala. Le van a dejar el correo allí, pídala o pídala por allí mismo por esta clase, de modo que la tenga, y cuando la tenga impresa o allí en su notebook, vuelva a ver esta enseñanza y saque provecho, anote las cosas que usted va comprendiendo. De reunir todas las cosas. El término de o para reunir o de reunir significa que da como resultado, que es la finalidad, a fin de tener. Y cuando habla de dispensación, que en otras versiones también usa la palabra economía, de reunir en Cristo, con la finalidad de reunir en Cristo, en la dispensación o en la economía del cumplimiento de los tiempos, vamos a hablar de los tiempos acá. ¿A qué tiempo se refiere el apóstol Pablo cuando habla acá estamos en el capítulo 1 de Efesios? ¿A qué tiempo se refiere? Vamos a hablar de 4 tiempos en lo cronológico, 4 tiempos, 4 épocas, 4 eras a través del tiempo, desde Génesis en adelante. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Acá estamos hablando de 2 eras, está incluido en el versículo. El tiempo de Moisés y también habla del tiempo de Cristo. La ley mencionada y la relaciona con Moisés. Y el tiempo de la gracia lo relaciona con Jesucristo. Por lo tanto, estamos hablando de 4 eras, pero acá hace alusión a 2 eras. El tiempo de la ley y también al tiempo de la gracia. Cuando se levanta Moisés,
Dios levanta a Moisés, comienza el tiempo o la era de la ley. Con el nacimiento de Jesús, marca el comienzo de la era de la gracia. Romanos 5 justamente habla ese punto, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y aquí te nombra otro tiempo, te nombra a otro personaje, te nombra a Adán. A ver, juntemos a estos tres. Juntemos a Adán en orden cronológico, a Moisés y a Cristo. El pecado se relaciona con Adán. La ley la relacionamos con Moisés. Y la gracia la relacionamos con Cristo. ¿Lo repetimos? Cuando hablamos del pecado, lo situamos en un tiempo, en una era, con un personaje, que ese es Adán. Cuando hablamos de la ley, lo situamos en un tiempo, en una época, en una era, con un personaje que es Moisés. Del mismo modo, Cristo es asociado al tiempo de la gracia. El pecado, la ley y la gracia. Adán está relacionado con el pecado, Moisés con la ley, Cristo con la gracia. Anote eso allí, para que todo el mundo lo lea. Adán está relacionado con el pecado, Moisés relacionado con la ley y Cristo relacionado con la gracia. He nombrado estas tres épocas, estas tres eras, donde cronológicamente hay muchos años entre uno y otro, entre Adán y Moisés, entre Moisés y Cristo. Por lo general, cuando se hace un estudio sistemático de la Biblia, cuando se enseña doctrina, que es evidente que hay que enseñarlo y vamos recibiendo información, y cada nivel de información resulta ser un peldaño para los siguientes niveles, y todo eso es bien recibido. Pero siempre se nos habló, digamos, de las dispensaciones en orden cronológico, y empezábamos con la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, las promesas, la ley, la gracia y el reino. Cualquier estudiante, y muchos de ustedes que han estudiado de la palabra del Señor, o a través de clases, seminarios, institutos, siempre aparecen en los periodos bíblicos y en las dispensaciones bíblicas estos puntos: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. 7 dispensaciones. Y eso retarda o demora muchísimo todo lo que es la enseñanza. Uno puede estar un año completo aprendiendo esto. Y es muy bueno porque al alumno lo sitúan en el contexto de un tiempo, de una época y con personajes. Un rey, un profeta mayor, un profeta menor y la época en la cual se situaba el contexto histórico de todos los acontecimientos. Bien, 7 dispensaciones. Solo que en esta profundidad que estamos haciendo en relación a lo que es la iglesia del Señor, le vamos a, sin decir que eso es incorrecto, porque es correcto, esas 7 dispensaciones, pero si nosotros las resumimos, nos vamos a dar cuenta y lo vamos a concluir solamente, por lo menos hasta allí, solamente en 3 épocas, en 3 tiempos y en 3 edades, que son las que yo les he mencionado anteriormente, que es Adán, Moisés y Cristo. Después de la era de la gracia viene la era del reino, que es lo que nosotros comprendemos, entendemos y estudiamos como lo
como es el milenio, donde Cristo va a reinar 1000 años aquí en la tierra, en un reino celestial, en un reino a la manera y a la forma del Señor. Hasta el día de hoy, en 6.000 años, 6.000 años, queda demostrado que el hombre en sí mismo no tiene la capacidad de gobernar, no tiene la capacidad de dirigir. Todos los gobiernos, imperios en el mundo ha quedado demostrado. La historia es la evidencia ante la cual usted y yo nos rendimos finalmente, y ha quedado demostrado. Los egipcios, civilizaciones que parecían que nunca iban a ser derrotadas, los macedonios, los romanos, en fin, y los últimos imperios que nosotros conocemos en los siglos pasados. Todos finalmente han quedado derrotados. Y el hombre sigue creyendo que en sí mismo y por sí mismo puede gobernar la humanidad, y por lo general quiere gobernar violentando los principios del Señor. En el milenio, Cristo va a reinar por 1000 años a la manera de Dios, con las leyes de Dios, con los principios del Señor. No nos vamos a detener allí, ese es otro tema, solamente se lo estoy mencionando en un contexto general, que después de la era de la gracia, que viene la era del reino, y es lo que nosotros comprendemos, entendemos como el milenio. Entonces, si le sumamos a las tres, le sumamos una cuarta, nos quedaría la era del pecado, la era de la ley. Pecado es asociado a Adán, la ley es asociada a Moisés, la era de la gracia asociada a Cristo, y la era del reino, que es el gobierno milenial de Cristo aquí en la tierra. En los dos extremos de la eternidad pasada y futura existen estas 4 eras, estos 4 tiempos. Usted dirá, pastor, ¿y esto a qué? Porque cuando leemos el texto, versículo 10 de Efesios 1, dice de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación o la economía del cumplimiento de los tiempos. Estamos hablando de tiempo, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, hagamos un repaso allí. En el tiempo de Adán fue el tiempo del pecado. En el tiempo de Moisés es el tiempo de la ley. En el tiempo de Cristo es el tiempo de la gracia. Y en el tiempo del milenio será el tiempo del reino, en que Cristo va a gobernar este mundo. Cuando estos tiempos se hayan cumplido, se va a aplicar lo de Efesios, que dice que vendrá la plenitud de los tiempos, la culminación de las edades. La era de Adán y la era de Moisés ya se cumplieron. La era de la gracia estamos viviendo, disfrutando este tiempo de gracia hoy en día. La era del milenio todavía no comienza. Después de la 4ª era comenzará una dispensación a la que Pablo llama la culminación. ¿Cómo le llama? La plenitud de los tiempos. Pero estamos hablando la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es dispensación? ¿Qué significa dispensación? Veremos algunas definiciones de dispensación. Todo esto, vuelvo al principio, asociado a una enseñanza
que no es mala, por favor, no es incorrecta, pero a mi modo de ver no siempre es completa. Y lo he dicho muchas veces, cuando nosotros estudiamos y profundizamos la palabra del Señor, nosotros no estamos leyendo una escritura solamente basada en el conocimiento, en la información o en el logos. Nosotros estamos desvelando capas. La Biblia es un libro que usted puede estar leyendo un capítulo de Efesios mismo, toda una vida, y siempre nos vamos a dar cuenta que no hemos profundizado lo suficiente. Nosotros estamos frente a algo que no es natural. La iglesia no tiene precedente. La iglesia es única, singular, particular. La iglesia no fue creada. La iglesia nació. La iglesia tiene una vida en sí misma. La iglesia tiene la vida y la naturaleza del Señor. La iglesia no resiste análisis. La iglesia es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, estamos frente a un organismo vivo y poderoso. ¿Me explico? Usted puede, con el conocimiento que tiene, la información y los estudios, analizar su corporación religiosa. Puede estudiar y analizar la denominación a la cual perteneces. Pero nosotros no estamos hablando de la denominación. Nosotros no estamos hablando de una corporación religiosa. Tampoco le vamos a decir que estamos estudiando la iglesia. ¿Cómo? La iglesia no se puede estudiar. Nosotros estamos recibiendo luz a través de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es? ¿En qué estamos? ¿Qué significa? Yo recuerdo un amigo mío que es doctor. Y él es anestesista, destacado. Y él un día me dijo, ¿sabes, Manuel? Cuando yo estoy operando, estoy en el quirófano, con cirujanos, me ha tocado muchas veces. Él es un hombre muy preparado, con muchos cursos, ver cuando un paciente le sacan el corazón. Y el corazón, una vez que se lo sacan, porque le deben colocar una válvula, queda en una bandeja. Y ese cuerpo no tiene corazón. Ese cuerpo queda bajo el amparo y el suministro de una máquina que bombea la sangre para que ese cuerpo inerte pueda seguir con vida. No tiene corazón. Y una vez, después de 4, 5, 6 horas en que termina la labor y el trabajo médico, ese corazón es vuelto a ser puesto en ese cuerpo. Y le pegan allí al corazón y el corazón comienza nuevamente a bombear sangre para que la sangre vaya al cuerpo, al cerebro, y comience nuevamente el oxígeno, y usted sabe cuál es el proceso, el metabolismo del cuerpo humano. Y él me dijo, cuando yo llego a ese punto límite de inflexión, yo me rindo. Todos mis 11 años de estudio de medicina, hasta allí no más llego. No comprendo, no entiendo. Y me dice esto, si a mí, que soy un profesional de la salud, me cuesta analizar lo que es un cuerpo humano, ¿cuánto más difícil es para usted, para mí, poder comprender o entender lo que es el cuerpo de Cristo? Por eso, nunca crea llegar a un nivel que ya lo sabes todo. Nosotros no sabemos nada. Nosotros estamos como Ezequiel, que el agua le llegaba a los tobillos, y si el agua en el mar o en un río te llega a los tobillos y tú has estado toda la vida con el agua a los tobillos, por favor, tú no puedes estar enseñando
buzo de salvataje o creer que sabes nadar. Ese es el problema nuestro, que creemos que sabemos nadar, que creemos que ya somos buzos y el agua recién nos está llegando a los tobillos, solamente que el Señor hace una demanda. Y esa demanda es, ¿cuál? Vamos, avanza 1000 codos más. Por eso estamos esta noche frente a esta enseñanza, aprendiendo, comprendiendo humildemente lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué es dispensación? Hay una primera definición de dispensación y que se refiere a una era. Una dispensación significa un tiempo, un periodo de tiempo, una época, una era. Y eso es verdad, pero es una definición demasiado básica para lo cual Dios nos quiere remontar. Otra enseñanza afirma que una dispensación alude a la manera en que Dios se relaciona con el hombre durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos al punto, en la dispensación de la inocencia, por ejemplo, Dios se relacionaba con el hombre de cierta forma, de cierta manera. En la dispensación de la conciencia lo hacía de otra forma. Asimismo, Dios se relaciona con el hombre de diferentes maneras en la era del gobierno humano, cuando estaba Moisés, con el hombre de diferentes maneras en las eras distintas que vienen en los tiempos. Este entendimiento de lo que es una dispensación no es incorrecto, es una buena definición, pero también es incompleto. ¿Qué significa dispensación? ¿De qué está hablando Pablo cuando dice reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento? No solamente Moisés está hablando de un tiempo, de un momento. Pablo, no solamente Pablo está hablando de un tiempo, de una época, tampoco está diciendo en ese periodo en que Dios se va a relacionar con el hombre, no, está incluido, pero hay mucho más que eso. ¿Qué es? Dispensación es la acción de Dios de dispensar o distribuir algo en el tiempo. Se refiere al hecho de que Dios a sí mismo se imparte en sus escogidos. Y ese es el punto que habla el apóstol Pablo acá, de reunir todas las cosas en la cabeza o en Cristo, o en la iglesia, de modo que al ser el cuerpo de Cristo, Cristo manifestado y expresado, vengan finalmente el cumplimiento de los tiempos. Nosotros nos encontramos en ese tiempo en que tenemos una demanda de parte del Señor de esparcir, manifestar, expandir, distribuir a Cristo por todos los lugares, latitudes donde nos encontremos. Dios se imparte. ¿De qué manera se imparte? A través de ti, a través de mí. Se está impartiendo a través de nosotros. La Biblia enseña que con Satanás entró el pecado. Con el pecado entró la muerte y luego la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuál era la meta del diablo? Corromperlo de Dios. Y lo hizo, lo esparció, lo expresó, lo manifestó. El pecado, la muerte a un hombre y luego pasó a todos los hombres. Dios pone a Adán, le dio su vida, impartió su vida,
sopló su vida a Adán. ¿Y qué ocurre con Adán? Adán no cayó, murió. Siempre la impartición de la vida, por favor, siempre es a alguien que está muerto, no a alguien que está vivo. Por eso es impartición de vida. Por eso que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos en el otro carril, en el otro riel, en el otro camino, muertos. Y en la conversión nuestra, en el arrepentimiento nuestro, nos fue impartida la vida de Cristo. Y de muerte pasamos a vida. A Adán le afectó la muerte. Pero fíjate, Adán, Caín, Abel. Pero en Set, nuevamente la simiente de la vida comienza nuevamente a masificarse, a expresarse y a manifestarse en la genealogía del hombre. La Biblia dice que Dios se impartió en Enós, también se impartió en Enoc. No debemos pensar que Enoc, una persona que fue afectada por la muerte, porque todos estaban muertos, digamos, en la línea de Adán, pero dice que caminó con Dios. ¿Cuánto caminó con Dios? 300 años. Génesis 5. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Es muy difícil que alguien camine 300 años con Dios sin ser o sin haber sido impartido de la vida de Dios. La gente que camina con Dios es gente que ha muerto una vida, pero que ha resucitado a otra vida. Nosotros pasamos de muerte a vida, por eso caminamos con el Señor. Estamos en Cristo, por cierto. Estamos en Él. Somos portadores de la vida de Dios. Cada vez que tú y yo abrimos nuestra boca en un lugar determinado, en un ambiente adecuado, lo que estamos haciendo es soplar la vida de Dios. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Usted sabe lo que estamos hablando? ¿Sabe el significado? Dios se sopló, algo de Dios nos habita a cada uno de nosotros. Algo de Dios fue masificado, esparcido en nosotros. ¿Correcto? Algo de Dios tenemos nosotros acá. Que cuando hablamos, soplamos, a la gente le impacta. Hay gente que está esperando hoy. Y en el mundo espiritual no existe lo que estamos haciendo ahora, no existe lo cronológico, no existe este espacio, este tiempo. Tú puedes hablarle por teléfono a una persona, mandarle un mensaje y allí se produce, hay algo espiritual, un rompimiento que se va a producir. De hecho, quizás te lo han dicho, sabes, me mandaste un mensaje, escuché un audio, me mandaste un WhatsApp, gracias. Algo había en tus palabras, porque las palabras del Señor, el envase puede ser distinto, pero la esencia de la palabra es la misma. Y esa palabra, la esencia de esa palabra, el envase puede ser el WhatsApp. El envase puede ser, hasta uno lo puede rechazar, pero la esencia es contundente, tiene un peso. La palabra del Señor, todo puede pasar, pero la palabra del Señor nunca pasará. Nosotros hemos pasado de muerte a vida.
Por eso transitamos y caminamos con el Señor. Enoc no murió. Murió, pero no murió. Todavía no encuentran el cuerpo de Enoc. La gente que transita y camina con el Señor es gente que pasó de muerte a vida. Y el que cree en mí nunca, nunca morirá. Bendito sea su nombre. ¿Y fue posible a qué? ¿Por qué fue posible? Porque Dios se impartió en él. Lo mismo le ocurrió a Noé. Amados, una persona que está 120 años predicando, y mientras está predicando, está construyendo un arca, apegado al diseño divino, sin transar ni un centímetro, con los materiales adecuados, íntegros, conforme a como Dios se lo había indicado, fiel al diseño, fiel al plano, es alguien que ha sido impactado por la vida del Señor. Claro que sí. Algo de la gloria del Señor había en Noé. Nadie construye un arca así como así, sin haber experimentado la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Sigamos conversando. Bueno, y tenemos tantos ejemplos en la Biblia. La impartición de Dios en el hombre comenzó en Abel, ya lo dije, en Set, fue creciendo, llegó a Abraham, hubo una impartición mayor, lo dice Hechos capítulo 7. Dice que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Usa ese lenguaje. Allí no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí lo dice el Nuevo Testamento. Hay cosas que no aparecen en el Antiguo, que aunque uno trate de leerla, rebuscarla, no lo vas a encontrar, pero te da luz en el Nuevo Testamento y te dice, vale decir, lo que uno ve allí en el Antiguo Testamento ante esa mega construcción de Noé, te lo aclarifica el Nuevo Testamento cuando te dice que el Dios de la gloria se le apareció a Noé, se le apareció a Enoc, se le apareció a Enoc, se le apareció a Abraham, se le apareció a Josué, se te apareció a ti. Algo de la gloria de Dios hay en ti. La gloria te mueve, la gloria te saca de la situación en la cual te encuentras, del punto cero, de la inercia en la cual muchas veces nos encontramos. O sea, no tenemos duda de la impartición. Le pasó a Pablo, camino a Damasco. La gloria de Dios se le apareció. Nunca más fue la misma persona. Esa misma vida que fue impartida en el apóstol Pablo, luego recorre las iglesias, las epístolas, los escritos del apóstol Pablo, hasta que llega finalmente a cada uno de nosotros. El día que tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, te arrepientes, y mientras te estás arrepintiendo, estás hablando, estás confesando nuestras faltas, nuestros pecados ante y delante del Señor, una impartición de su gracia la estamos asimilando en nuestras vidas. Qué lindo, qué hermoso. Esa es la actualidad en la cual nos encontramos hoy en día. ¿El problema cuál es? A mi modo de ver, nos falta muchísimo por profundizar en lo que significa la impartición. ¿Por qué? Porque tenemos que tener luz en relación a lo que dice Efesios. Somos dispensarios de la gracia del Señor. Nunca te olvides de aquello. Somos el medio, somos el vehículo, somos el conducto, el transporte por el cual la gloria y la gracia de Dios se va esparciendo en nuestro mundo.
Entonces, cuando enseñamos dispensaciones, no podemos detenernos solamente allí en esas 7 dispensaciones que, aunque del punto de vista de la enseñanza, de la historia, del estudio bíblico, está bien, hay que completarlo en el sentido de desde dónde comienza la impartición de la gracia de Dios, de nuestro Dios, hasta llegar, porque las dispensaciones cierran ciclos. No es que estemos en el tiempo de la gracia siempre se expresó, siempre se manifestó, siempre estuvo presente. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, no podemos quedarnos en una enseñanza solamente desde una perspectiva doctrinal, desde una perspectiva de estudio bíblico. Este es un estudio que estamos haciendo. Y usted tiene los bosquejos, usted tiene los videos, y vamos a saber en qué año estamos ya, donde usted me está escuchando y está volviendo a ver esta enseñanza. ¿Por qué? Porque esto queda allí. Pero Jesús, la palabra encarnada, Él es la palabra. La palabra tiene algo que trasciende la lógica, trasciende el logos, trasciende el conocimiento, trasciende la información, trasciende lo escrito, está por sobre todas aquellas cosas. Y Jesús se los dice, mis palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Todo lo que es espíritu, todo lo que tiene vida, fructifica, se multiplica. Entonces, nosotros disfrutamos la vida de la iglesia, la vida de Dios en la iglesia hoy en día, porque tenemos el fluir de la vida de Dios. Bebemos el agua, comemos del árbol de la vida. Allí hay elementos vitales, que es la impartición que tiene la iglesia. Nosotros comernos la palabra es comernos a Cristo. Entonces, beber el agua es beber a Cristo. Comer el pan es comernos a Cristo. Es el alimento diario que nosotros tenemos. El pan nuestro de cada día. Todos los días de nuestra vida. Tenemos esas vitaminas y esas proteínas mediante la palabra, pero no en el conocimiento, no en la información. Ya dije, no está mal, es buena, pero es incompleta. ¿Cuántas personas usted y yo conocemos que tienen información tras información, estudios y estudios, y siguen estudiando, libros tras libros, pero no hay ningún libro que te pueda cambiar? Puedes tener todas las Biblias, y qué bueno que tienes todas las Biblias, porque eso ayuda, suma, por cierto que sí, pero no es tener la información, no es saber solamente de Génesis hasta Apocalipsis, es encontrarte con la vida, con Cristo, en Génesis, en Éxodos, en Levíticos, en Número, Deuteronomio, en Josué, en Jueces, en Ruth, Samuel, Crónicas, Reyes, y así sucesivamente, hasta llegar a Apocalipsis. Tienes que lograr ver a Cristo, aún más. Si no hubiese ningún libro de la Biblia escrito, Cristo seguiría estando presente siempre. La luz vino a este mundo. La luz que da vida. Y la luz en vida, es decir, la luz cuando está en su posición de alumbrar, valga la redundancia, todo está en orden. La luz siempre trae orden. De hecho, yo tengo las luces encendidas acá. Cuando tú vas al segundo piso de tu casa o quieres entrar a la cocina
a esta hora de la noche. O quieres entrar al baño, tú requieres la luz. No sé si en su ciudad donde usted vive se ha cortado la luz. ¿Qué ocurre cuando se corta la luz? ¿Qué ocurre cuando se cortan la luz y se apagan los semáforos en las grandes ciudades? Hay desorden, ¿correcto? Por eso que el mundo estaba en tinieblas. ¿Y qué más? Había desorden. Hasta la impartición, mira, escucha, la impartición de la vida de Dios en cada uno de nosotros trae orden. Hemos dicho 1000 veces, lo contrario a la luz es tiniebla y tiniebla no te ordena, tiniebla es ignorancia. Si no hay luz, hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas, todo el panorama, ¿sabe? Cuando la gente está en desorden, está en tiniebla y está confundida, valga, eso es, toma malas decisiones. Por eso tenemos tanta gente confundida, que es el resultado final. Están confundidos porque hay desorientación porque están en tiniebla. ¿Y por qué están en tiniebla? Porque no hay luz. Y donde no hay luz, hay tinieblas y hay desorden. La vida vino a este mundo y la vida era la luz de los hombres, pero el hombre amó más las tinieblas. Ame la palabra del Señor. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz, dice Juan, era vida. La vida. ¿Por qué el transcurrir de la vida de Dios hasta llegar a nosotros? La vida nos ordena porque la vida es luz. Apocalipsis 21 dice que tenemos la vida y la luz y que la nueva Jerusalén está saturada de luz y no necesita del sol. El sol es un elemento natural que tú requieres y necesitas. Por lo general, tú en el día, cuando hay sol, no prendes una linterna, no prendes la luz, tú te guías por el sol. Apocalipsis 21 dice, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero, Cristo, es su lámpara. Donde hay luz, todo está en orden. Lo mismo ocurre en la iglesia. La luz regula, la luz controla, la luz ordena. Donde hay luz no hay confusión. Donde hay luz la gente no choca unas con otras. Donde hay luz un vehículo se detiene, deja pasar porque el semáforo al haber luz te ordena. Cuando la iglesia del Señor está llena de vida, también está llena de luz. Entonces, todos los que conforman la iglesia son regulados, usted y yo, por una luz, por una vida interior. Al ser controlados por la luz interior, por la vida interior, no necesitamos de los preceptos externos. Por lo tanto, nadie te va a manipular, nadie te va a controlar, porque sabrás a través de la guianza del Señor en tu interior cuáles son los pasos que debas dar. Al estar en la vida, al tener la luz, estamos bajo el orden de Cristo, que es la cabeza. Amado, estoy terminando, solamente lo último. La vida es anti-reglamentos. La vida no resiste reglamentos. Usted puede programar un celular para que el celular le suene a las 5 de la mañana. Usted pone la alarma, el celular va a responder porque el celular responde a códigos distintos, pero usted no le puede decir al cuerpo humano, no puedes controlar el cuerpo humano y programarte y decir, no, yo a las 5 de la mañana me voy a levantar al baño. El cuerpo no es así. La iglesia tiene otra función, la iglesia tiene otros reglamentos que son reglamentos internos y eso lo regula
la vida de Dios. No voy a profundizar en eso, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Pero no te olvides, ese es el punto. La vida, al ordenarnos y al darnos luz, finalmente, lo que dice acá, es que cuando Cristo ordena todas las cosas y reúne todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nosotros estamos en esa estación, siendo dispensarios de la gracia del Señor. Por eso que dice la Biblia que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Yo les bendigo. 9:01 p.m. Gracias por su presencia. Me pasé un minutito. Un abrazo y cariño a todos. Desde acá, desde la comuna de La Florida, Santiago de Chile. Abrazos y bendiciones a Chile y al mundo.